Holan 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Buenos días, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. También a aquellos que nos están viendo a través del canal de holan7.tv y las redes sociales en Twitter, en Facebook, en YouTube. Tengan un feliz sábado. Y a mis hermanitos de Los Ángeles que están viendo el canal TV Latino Visión 2020. Que Dios los bendiga y los guarde siempre. Vamos a tener palabras de oración para continuar comentando el espíritu de profecía, el capítulo 11, los eventos, los engaños satánicos de los últimos días. Así que vamos a orar, hermano. Amantísimo Padre Celestial, le damos gracias, mi Señor, porque solo usted es bondadoso, misericordioso. Nos mantiene vivos, Señor. Estamos aquí, Señor, delante de su presencia, solicitando su misericordia y solicitando también su Espíritu Santo para que abra nuestras mentes, nuestros corazones y podamos entender, Señor, tu palabra y lo que nos quiere decir a través del Espíritu de tu profecía. Bendice a todos mis hermanos que no vienen, Señor, a alabar y glorificar tu nombre. Perdónalos, Señor, tú una vez nos perdonaste a nosotros. Ayúdanos, Señor, a traerlos a tu iglesia. Y ahora, Señor, que vamos a iniciar, derrame su bendición sobre cada uno de nosotros. Que sus santos ángeles acampen alrededor de este lugar, Señor. Porque se lo rogamos y se lo suplicamos en el precioso y sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dice el capítulo 11 de Eventos de los Últimos Días, los engaños satánicos de los últimos días. Dice la sierva del Señor, nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. La sierva del Señor nos repite esto muchas veces. Si leemos el capítulo 1 de Mensajes Selectos, tomo 9, ella comienza con esta frase también. Procura, dice, actuar como director del mundo cristiano. Así es Satanás. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Satanás engaña. Se representa a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. Y Satanás desea, dice la sierva del Señor, abarcar a todo el mundo en su confederación, ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo. Se arroga los atributos de un cristianismo y pretende ser Cristo mismo. Nosotros sabemos que muchos hermanitos, Satanás los ha tocado y los tiene bien agarrados, pero los tiene bien agarrados. No los suelta, ¿verdad? Y como dice Isaías, así dice Isaías, de que
Vamos a leer al profeta Isaías. Dice en Isaías capítulo 4. No lo suelta, ¿por qué? Porque dice Isaías, en aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre y le dirán, nosotras comeremos de nuestro pan. La palabra de Dios. ¿Qué dicen los hermanos? ¿Cómo los tiene agarrados Satanás? No, el domingo es el día del Señor. ¿Qué dicen? Que el Espíritu Santo les llega y los estremece y los hace caer. Y los hace hablar en lengua. Así dice, pero eso es palabra de hombre, porque eso no está en la palabra de Dios. Eso no está escrito en la palabra de Dios. 4, versículo 1. Eso no está escrito en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces ellos dicen, nosotras comeremos de nuestro pan. Y es sus doctrinas que no aparecen en la Biblia. Eso no aparece en la Biblia. Y Satanás los tiene agarrados a los hermanos. Y ellos no entienden que el enemigo los tiene agarrados. No comprenden eso. Miren lo que sigue diciendo. Y nos vestiremos de nuestra ropa. ¿Quién es el único que nos puede vestir con las ropas blancas? Ayer lo leíamos en el conflicto de los siglos. El único que nos puede vestir con esas ropas blancas limpias y sin mancha, ¿quién es? Cristo Jesús. Entonces nosotros no podemos decir que nos vamos a vestir con nuestra propia ropa, porque el único que da la justicia, el juicio y el que perdona los pecados y nos pone ropa blanca, dice hasta que tus pecados que eran rojos como la grana se van a volver, como dice Isaías, como blanca como la nieve. Pero ¿quién es el único? Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos habla a través de su palabra. Pero Satanás confunde a la gente. Satanás es astuto y agarra sus instrumentos y los pone a trabajar. Y mucha gente lo sigue, porque Satanás también tiene su confederación, dice. Tiene un montón de gente, Satanás, detrás de él. Y dice, permítenos solo llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. ¿Cómo se llaman todas las iglesias? Cristianas, ¿sí o no? Todas se llaman cristianas. Todas. No hay ninguna iglesia que no se llame cristiana. Dice, la palabra de Dios declara, dice la sierva del Señor, cuando convenga el propósito del enemigo. A través de sus agentes, manifestará un poder tan grande bajo una apariencia de cristianismo que engañará, si fuera aún posible, a los escogidos. Y es lo que se va a hablar aquí, ¿verdad? Porque ahí en Mateo 24, 24, que fue el versículo que leyó mi hermanita Olimpia, ahí el Señor, ¿verdad? Dice en su palabra que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Yo sé que, imagínense que hay muchas iglesias que yo conozco, que en cada iglesia hay un profeta. En cada iglesia hay un profeta. Pero ¿cuál es el requisito de ser un profeta? Y eso está en la Biblia, ahí está en Deuteronomio. Ahí te dice cuál es el requisito de ser un profeta. Si el profeta dice cumple los mandamientos de Dios, seguida a ese profeta. Pero si ese profeta no cumple los mandamientos de Dios, no lo sigas. No lo sigas. Ojo con esos profetas que están en esas iglesias y no cumplen los mandamientos de Dios. Porque esos profetas realmente no son profetas. La palabra de Dios dice, aunque te diga el prodigio y se cumpla ese prodigio, pero si no cumple los mandamientos, no viene de Dios. Y ahí es donde nosotros le decimos a los hermanitos que eso no viene de Dios. Pero es que se cumplió, dice. Sí, pero no viene de Dios. Viene de otro ser, ¿verdad? Que está oscuro, está oculto, está ahí detrás de las tinieblas. ¿Quién es ese otro ser? Satanás. Satanás es astuto.
Como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia, su obra, dice, será aceptada como manifestación del poder divino. Y eso es lo que está pasando. Las obras que están haciendo estos hermanos están siendo aceptadas como que si viene de lo alto, y realmente no viene de lo alto. Y dice la sierva del Señor, aún en la iglesia adventista, tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Nuestro hermano Eric hablaba del trigo y la cizaña, ¿verdad? Él hablaba de eso. Dice, tenemos más que temer, dice la sierva del Señor, miren qué interesante. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. O sea, ¿de dónde nos tenemos que cuidar? De los enemigos internos, no de los externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo que está allá afuera. La iglesia misma dice que tiene más enemigos que afuera. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Los incrédulos, dice, tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualesquiera otros para promover y honrar la causa que representan por su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su activa influencia. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. Ojo con eso, porque nosotros mismos a veces somos los que impedimos que nosotros avancemos la obra, porque nosotros la cortamos. La cortamos la obra. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas, animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. Satanás tiene sus propios planes con la iglesia y ha metido. Hay declaraciones de gente, cómo se llegan a meter los jesuitas a la iglesia adventista, ¿verdad? ¿Cómo se llegan a meter? ¿Cómo se metieron los jesuitas en la iglesia adventista? ¿Cómo la iglesia permitió? Los dirigentes de la iglesia permitieron que los jesuitas evaluaran a los pastores. ¿Cómo se permitió eso? Satanás. Satanás es el único, ¿verdad? Porque Satanás ocupa a toda su gente para que nosotros podamos caer en eso. Y es Satanás el que hace todas esas cosas. Ya es Satanás el que se ocupa de todo eso. Dice la sierva del Señor, espíritus mentirosos contradicen las escrituras. Los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? ¿Cuál es la verdad presente? Tenemos que hablar del santuario. Tenemos que decirle a la gente que la venida está cerca. Tenemos que decirle quién es la bestia. Y no tener miedo de eso. Porque a veces nos da, es que miren hermano, ¿qué va a sentir el hermano que nos está viendo? El que nos mire tiene que saber quién es la bestia. Identificar a la bestia, identificar a su imagen. Tenemos que dar el mensaje del sábado. No nos podemos quedar con eso, porque para eso fuimos enviados allá afuera. Y estos medios que ocupamos nosotros son los medios para que la gente se dé cuenta de la verdad presente. La verdad que dice la sierva del Señor, que deberán sostener por las escrituras. ¿Sí? Y ahí me encanta cómo la sierva del Señor expande las escrituras. Y por eso me encanta leer el espíritu de profecía. Porque el espíritu de profecía te abre un abanico donde no entendés las cosas en las escrituras bien.
necesitan comprender, dice, lo referente a la condición de los muertos, porque aún les aparecerán espíritus de demonios que se darán por sus seres queridos, parientes, y les enseñarán que el día de reposo ha sido cambiado, y otras doctrinas ajenas a la Biblia. Me encanta la sierva del Señor también, cuando ella habla acerca de sus testimonios, porque ella amplía la Biblia y habla de los testimonios, como el Señor le abre el abanico para que ella mire, y ella dice que ella es un gusano, dice. Sí, hermano Riva, ¿verdad? Lo hemos leído varias veces. Que ella es un gusano, dice. Hablan del gusano, dice. No importa que hablen del gusano, pero no saben, dice, que están hablando en contra de Dios. Y dice, esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Es increíble y es cierto. Acuérdense que como gente quemó los libros del Espíritu de profecía. Ustedes saben eso, los quemaron, ¿verdad? Los quemaron. Y como gente ha habido de que dice que la Biblia ya no sirve para nada, que es una simple, ¿qué cosa? Cuento, dicen. Mucha gente dice que la Biblia es puro cuento. ¿Sí, hermano? Feliz sábado, hermano, Dios les bendiga. Cuando comencé a leer este capítulo 11, llegué a esta parte en donde usted está exponiendo, hermano, y me asusté. Amén. Me asusté tanto porque yo pensé que iba a tomar mi sagrada escritura, la palabra del Señor, e iba a defender la verdad contra los de afuera. Y aquí claramente dice que es contra los de adentro. Ahora, doctrinas básicas como el sábado, como el espiritismo y como el estado de los muertos, Dios constantemente le está diciendo a la hermana Huay de que son elementos básicos para defender. ¿Cómo alguien de afuera que no lee la Sagrada Escritura va a venir a debatir conmigo o con cualquiera de ustedes un tema tan trascendental como ese? Y lo que acaba de leer ahorita dice que van a refutar lo que se van a hacer pasar por los apóstoles que un día fueron inspirados por el Espíritu de Dios para sentar las bases de estas doctrinas medulares. Y sin embargo, afuera no se estudian estas doctrinas. Sí las estudian algunos grupos religiosos, pero las tuercen, ¿sí? Gracias a mi Señor que nos dejó la inspiración divina para que nosotros comenzáramos a ver cómo se están cumpliendo estas cosas delante de nuestros ojos. Para eso dejó el Espíritu de profecía. Amén. Porque la Sagrada Escritura tiene una interpretación de sí misma, un poquito aquí, otro poquito allá, renglón por renglón, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Pero el Espíritu de Dios es el que da el entendimiento. Sin embargo, la descripción divina nos dice de que esta amonestación no es contra los de afuera. ¿Qué va a discutir con alguien que no sabe esta doctrina? Quien va a discutir es alguien que sí las conoce. Que sí las conoce y que sí las debate. Y entonces la hermana nos hace un llamado a que deben de ser sustentadas con un escrito está, con la Sagrada Escritura. Amén. Merced dice los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo. Satanás pretenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Roma es el que está trabajando todo esto. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Estaba viendo un video ayer de una declaración de un jesuita. Todititas las técnicas que utiliza para meterse a la iglesia adventista, porque es la única iglesia que al final de los tiempos va a refutar lo que dice Roma. Y entonces ellos se han metido, ¿para qué? Para meter cosas que ahí
con el mismo espíritu de profecía, comienzan las contradicciones y las contradicciones. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Su bendición, dice, va dirigida a los que adoran la bestia y a su imagen. Ya todo eso lo vimos el otro día. Precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Así va a ser derramada. Sabemos que se están dando falsos reavivamientos. Dice la sierva del Señor, vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe. Y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Miren qué triste, ¿no? Dios, ¿verdad?, manda su verdad, pero Satanás se encarga para que aquellos que conocieron la verdad les aparezcan espíritus y digan, no estás en lo cierto, y haga milagros y haga cosas que nos vamos a quedar asombrados. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Tenemos cerca la venida del Señor. Las señales se están dando. Hay mucha gente, muchos adventistas, que están contradiciendo la palabra del Señor. No el espíritu de profecía, la palabra del Señor. Porque dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Están contradiciendo la palabra del Señor. Entonces, cuando el Espíritu Santo, todos sabemos que enseña, dirige, habla, testifica, gime. ¿Y cuántas cosas más del Espíritu Santo habla el Espíritu Santo? A través del Espíritu Santo nosotros sabemos que somos pecadores y que estamos pecando. Y le damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo te está tocando. Pero ya hay hermanos adventistas que ya son unitarios y que te dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Ay de aquellos, dice, ¿verdad? Como dice Mateo. Vamos a leer Mateo. Dice, por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado, 12:31 de Mateo, a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. El que hable contra el Hijo del Hombre será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, dice, ni en el venidero. Y hay hermanos que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Que es una fuerza. Y eso está ocurriendo en muchas iglesias donde el Espíritu Santo le llega supuestamente a los hermanos y el hermano cae temblando ahí, gritando y hablando en supuestas lenguas. El enemigo de las almas, dice la sierva del Señor, desea impedir esta obra. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Ahí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. ¿Sí? Hay una agitación emotiva, mezcla de lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. No obstante, nadie necesita ser seducido.
A la luz de la palabra de Dios, no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. A la luz de la palabra de Dios, dice la sierva del Señor. Doquiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo, y que requieran abnegación y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones. Todo aquel que no quiere dejar el mundo, hermano, no va a poder entender esto, ni el Espíritu Santo va a hacer su trabajo en él. Si estamos dependiendo del mundo, no va a ser posible. La música es lo que estábamos hablando. Y es increíble, ¿no? Dice que en Indiana ocurrió, pero dice la sierva del Señor, me ha mostrado que volverá a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. ¿Y cómo están las iglesias adventistas? Agarran el arbolito de Navidad, no leen toda la carta que la hermana Elena G. White escribió, no la leen toda, donde dice que el 25 es un día satánico, y agarran eso porque solo eso pusieron en el libro, pero las cartas originales, donde sale todo el texto, ahí termina diciendo que el 25 es un día satánico, porque todos sabemos que así es, ¿verdad? En la época de Babilonia celebraban algo ese día, y hoy no es día de tocar esto, pero eso era lo que se celebraba. Y entonces, dice la sierva, se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. Y eso es lo que hay ahora. Ya la iglesia pone tambores, música en el púlpito, en algo sagrado, que yo tengo miedo de subirme aquí, porque me puede caer un rayo y me puede partir. Y cada vez que me bajo de aquí le doy gracias a Dios que estoy vivo. Pero así pasa. Y aquí, en los púlpitos, las iglesias han traído ¿qué cosa? La música. ¿Y qué música? La música secular, la música de Satanás. Con bomba, con cosas, con esto, con el otro. Y traen un montón de ritmo que solo los van a oír. ¿Dónde? En el mundo. Y la iglesia ya los metió aquí, al púlpito. Los metió al púlpito. Hermano Martín. Sí, feliz sábado, hermano. La paz, la misericordia y el perdón de nuestro Creador pueda ser el gozo de vuestros corazones. Amén. Referente a eso, es un todo, ¿verdad? Es un todo. El enemigo está atacando y, como lo dice la palabra, como león rugiente, buscando a quien desbaratar, a quien devorar, ¿verdad? Y sí lo está haciendo. Nosotros hemos visto cómo ha sido penetrada nuestro movimiento desde el principio. Desde el principio. Hoy por hoy sabemos cómo universidades adventistas íconos, como son la Universidad de Loma Linda y la Universidad de Andrew, realmente quienes dirigen esas universidades son los jesuitas. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos saben de que a través de la educación, y eso es lo que hacen los jesuitas, a través de la educación meter todos los errores garrafales que ellos quieren meter, ¿verdad? Para tener como borregos al mundo. De esa manera, ellos se han insertado de esa manera. Ahora, referente a lo que es la música, nosotros sabemos perfectamente que la música, el enemigo, que después se volvió enemigo también de Dios y después de nosotros, él era el comandante de los coros celestiales. Amén. Él domina totalmente esa situación y entonces él ha venido pervirtiendo lo que es la música verdaderamente agradable a nuestro Creador. Increíblemente las iglesias, pues las otras iglesias que lo han hecho siempre, ponen rock, ponen samba, ponen esto, ponen lo otro y eso es un alboroto horroroso. Y están dentro de la iglesia e incluso están dentro del lugar sagrado, ¿verdad? Con todas sus bandas y todas esas cosas. Ahora bien, la iglesia ha venido siendo penetrada en eso también y hoy vemos cómo ya aceptamos
muchachitos que vienen creciendo, ¿verdad?, dentro del adventismo, y supuestamente ellos inspirados ahora son grandes músicos, grandes cantantes, y usted los compara, totalmente es música mundana la que utilizan. Es totalmente Edith Aravena, que el otro, y un montón de gente que está usando una música totalmente que fue primeramente consagrada para Satanás en primicia y después la queremos dar a nuestro Creador, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo también hoy dentro de la iglesia adventista. Música que fue totalmente tirada como primicia a Satanás, hoy nosotros también la queremos tomar como que se la damos a Dios. Y eso es un error garrafal. Y a través de eso, porque ¿qué es lo que se ha dicho siempre? Es que bueno, a través de la música podemos atraer a los jóvenes. ¿Qué pasa? Ese ha sido el gran engaño, porque los jóvenes a través de la música pueden venir de esta manera. No, hermano, no nos vamos a equivocar en ese sentido. Recuerden de que la palabra dice en Apocalipsis 19:10 que el espíritu de profecía es el mismo Jesucristo, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros no podemos venir a llevar música que realmente es mundanal a algo que es meramente santo. La música de Dios se llama sacrosanta, es música sacrosanta, ¿verdad? Es una música que debe de ser muy especial, porque a pesar de que podemos hablar de los genios de la música, ¿verdad?, de los clásicos como Bach, Beethoven, Paganini, Tchaikovsky y todos los genios de la música, pero veamos que ellos hicieron música muy excelente y que hay música ahí que está muy bien identificada dentro de lo sacrosanto, mas sin embargo es una música que nunca se va a comparar a la música que nosotros vamos a escuchar en la patria celestial. Sí. Amén, amén. Dice la sierva del Señor: las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán hoy, hermano. Y Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. ¿Sí, hermano? Sí, buen día, hermano. Feliz buen día. sábado. Yo estoy de acuerdo con lo que estamos estudiando respecto a la música. Tenemos ya décadas de que, tal vez aquí no aquí en Latinoamérica, pero en Estados Unidos, la verdad que la música da vergüenza, nuestra música. Mi participación va porque he escuchado aquí en algunas reuniones con Bonita que estoy escuchando lo de los jesuitas y me preocupa porque he escuchado a otras personas también decir eso, pero hasta el momento no he escuchado a alguien que diga concretamente qué jesuita se ha metido o de qué forma. Es más, mi hijo trabajó en Loma Linda. Él es encargado de mantenimiento de los centros asistenciales. He estado ahí y realmente he escuchado varias veces, pero tenemos que tener cuidado que cuando nosotros hacemos algunas declaraciones tengamos el sustento, porque sinceramente yo lo he escuchado no solamente aquí, yo he escuchado a otros hermanos, pero hasta el momento yo he preguntado, ¿puede darme evidencias de eso? Y no la he encontrado. Entonces lo que yo quiero decir con esto es que inclusive aquí he escuchado otras cosas que todavía estoy investigando y he buscado respuestas y no las hallo. Entonces, yo creo que un deber como cristiano es ser honesto, no solamente con Dios, con nosotros mismos y con los hermanos también. Entonces, como les repito, yo he escuchado eso ya tiempo de que en la conferencia general, pero hasta el momento no he encontrado a nadie que diga concretamente, aquí están las pruebas de eso. Ok, Gracias. hermano, porque no investiga, tiene que investigar mucho. Y eso se tiene que meter a investigar. Así Cuando es. nosotros venimos a hablar aquí, venimos a hablar para Dios, porque Dios es el que nos manda a hablar aquí. Tiene que investigar. Hay videos, se los vamos a mandar, videos donde los jesuitas están evaluando a los pastores. Y dice, aquí estamos como religión católica y están evaluando. Y hay en las evaluaciones, y eso lo sabe todo el mundo, hermano, hay que investigar bien también. Ahora, bueno, entonces no quiere ver video. No. Es la iglesia, es de la iglesia, es oficial de la iglesia. Entonces, miren, Amén, cuando hermano. nosotros nos metemos a esto, ¿verdad? Nosotros nos metemos a esto, tenemos que investigar, hermano. Sí, no vamos a venir aquí con una locurita, a decir una locurita aquí. Porque eso está ahí. Amén, hermano. Y hay tanta cosa escrita que hay que investigar. Hay que investigar, hermano. Hay que investigar. Sí. El capítulo 11 de Evento de los Últimos Días,
que estamos estudiando, Amén. da algunas señales, algunas pistas de que toda persona que estudia, que es diligente con la Sagrada Escritura, debe de estar alerta. Por ejemplo, yo sé que ya nos queda poco tiempo, pero solamente en los títulos dice, habrán falsos reavivamientos, en la página 127, a ver, 131. Habrán falsos reavivamientos, dice, la música llegará a ser una trampa, habrán falsos dones de lengua, personificación de los muertos. Aquí la hermana White describe de que los ángeles demoníacos van a personificar a algunos de nuestros seres queridos, inclusive nos van a decir de que la ley moral de Dios, inclusive el cuarto mandamiento no está vigente, lo pueden leer más adelante por el tiempo. Dice que Satanás personificará a Jesucristo. Y otras pistas, dice, Satanás imitará a Jesucristo en cada detalle. Y aquí en esta parte yo me detuve un poco, dice, en cada detalle. Misericordia, bondad, modulación de voz. Y Él va a ser el detonante para que muchos del pueblo de Dios se pierdan y se vayan. Sin embargo, continúa diciendo, Satanás pretende contestar las oraciones de los santos. Dice que nosotros vamos, aquí describe que a la hermana White que se le mostró de que nosotros vamos, los que se vayan a perder, voy a ser un poco optimista yo. No nos perdamos, hermano. No sea que después salga negando que a mi Señor Jesucristo. Dice que Satanás pretende contestar las oraciones de los santos y hacerlas tan valederas como que sí es el mismo Jesucristo. Los ángeles caídos, continúa diciendo que los estoy haciendo como adelantando rápido las pistas y señales que están haciendo, que se están dando dentro, no solamente afuera, sino dentro del pueblo de Dios. Porque de hecho, pueblos que no tienen esta luz creen en la reencarnación de los muertos, creen que sus santos, sus familiares ya muertos les habla y se les aparecen. Pero nosotros, el pueblo adventista, eso fue lo que me asustó de esto, porque aquí no se está refiriendo, mire hermano, si ustedes leen detenidamente el capítulo 11, no se está refiriendo al pueblo de afuera, a los que han de ser salvos mediante la predicación y la plena culminación del mensaje del cuarto ángel, que si usted lee cada uno de estos detalles desde 1844 o 1798, los mensajes que Dios ha venido dándole al pueblo adventista, hasta en nuestros tiempos usted va a ver con qué exactitud se han venido cumpliendo, pero claro, con un espíritu de búsqueda y de entendimiento, sin contradicción. No creemos en video, yo tampoco creo en video, lo que creo es en las evidencias bíblicas, lo que creo, a ver, sin embargo, mire, un presidente adventista, salir de una reunión, yo tengo el video, entonces yo digo, ¿será un doble o no será un doble? Pero yo no me detengo ahí, yo me detengo en ver las evidencias bíblicas. Por ejemplo, yo le hago una invitación, a mí mi hija me dijo que no fuera, en la iglesia adventista, no voy a decir su nombre, por respeto, yo amo a todos los hermanos de ahí. Esa iglesia salió, Dios permitió que saliera del garaje de mi casa y era la única iglesia del distrito de Carazo que no ponía árboles de Navidad ni nacimiento ni se cantaban villancicos. Era la única de las ahora 11 iglesias que hay en el distrito de Carazo. Y lo digo con toda la autoridad que mi Señor me da y me duele. El día de antier, estoy hablando jueves, el día jueves ya está no solamente un árbol de Navidad, está una caseta y un nacimiento y me duele. Pero, repito,
¿Me detengo yo a eso? No, yo lo que me detengo es a ver la evidencia, las pistas que el Señor vea. No me importa que un adventista esté reunido con un jesuita, no me importa que el pueblo esté poniendo altares y casetas y todo en el lugar santísimo del Señor. Yo no me detengo en eso, o sea, no es tema de polémica eso, porque está en juego mi salvación. Y hay tanta y tanta evidencia, inclusive hasta dentro de nuestros hogares. Habemos adventistas y habemos católicos. Y hay nacimiento y hay árboles de Navidad. Entonces, si en la casa del hermano arriba pusieron un árbol de Navidad, no, necesito evidencia. ¿Por qué está pidiendo evidencia si la evidencia está en la Sagrada Escritura? Hermano, en esta mañana yo le exhorto, le animo. Lean, hermano. Lean. Con un espíritu contrito. Con un espíritu para saber de que su alma está a punto de perderse, y no solamente la de ustedes, sino que la de sus familiares. Y hemos llegado como en los tiempos de Noé. Ya no me preocupa tanto el ir a predicar, sino me preocupa tanto que mi familia entre al arca, hermano. Okay. Porque si los de afuera se pierden, imagínense los de casa. Gracias, Señor me les hermano. bendiga. Ahí está. ¿De dónde viene esa influencia? Del arbolito de Navidad, de los nacimientos en los púlpitos. No necesitamos ver tanto porque esa influencia es de años, es de los 80, que fue una directriz que se dio a la iglesia, bautizar niños también. Esa es una directriz que está. Entonces no necesitamos tanta evidencia si ya la tenemos en la iglesia, está allá. Vamos a ir a buscar evidencia. Y eso es jesuita. O sea, eso es éxito. Vamos a orar. Ya no hay tiempo, hermano. Vamos a orar. Después la aclara, hermano. Vamos a orar. Amantísimo y eterno Señor, le damos gracias, mi Padre Celestial. Usted nos manda a leer el espíritu de su profecía, Señor, que es su testimonio, y a leer su santa y bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a estudiarla. Ayúdanos, Señor, a entenderla, para que podamos ver los tiempos que se nos están avecinando, que están delante de nuestras narices. Ayúdanos, mi Padre Celestial, en esto, porque se lo ruego, mi Señor, se lo suplico, se lo imploro, en el nombre sagrado de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Amén y amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El Pregón del Tercer Ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del Espíritu de Profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.